En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. El delegado de policía es un profesional impecable. Creo que nadie de policía le dirá a usted lo contrario al respecto. El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías. Y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario. Así hacía la presentación Fernando Grande Marlaska del Dao González, en estos momentos ya ex-Dao, aunque parece que el último que se ha enterado, o posiblemente ni se ha enterado de que es ex-Dao, es el propio González, porque esta misma mañana seguía utilizando el coche oficial. Todo un insulto a los contribuyentes españoles, más la escolta, efectivamente. A eso en mi pueblo, y en el Código Penal, son dos fuentes a tener en cuenta, le llamamos malversación de caudales públicos. Utilización de recursos públicos de forma totalmente ilegal. Usted ya no es DAO. Si no es DAO, deje en paz el coche. Por cierto, usted no ha podido dar la orden de utilizar el coche. Alguien le ha tenido que poner el coche delante de la casa. Porque si usted ya no es DAO, usted no da órdenes. ¿Quién ha dado la orden? Señor Fernando Grande Marlaska. ¿Quién la ha dado? Bueno, pues lo que han escuchado es a Fernando Grande Marlaska defendiendo poco menos que él ponía las manos en el fuego. Y que este señor era una persona de su máxima confianza absoluta. Lo era, de hecho. De hecho, yo tengo la sensación de que lo sigue siendo. Y decía que quién podía poner que era una persona indudable o indiscutida o no sé qué más decía. Y lo argumentaba de esta manera para colarlo en el decreto de la Dana. En el segundo decreto de ayudas de la Dana colaron, diciendo lo mismo que han hecho con el tema de las pensiones y los ocupas, la misma treta de siempre de los socialistas, en un decreto, eso que ellos llaman ómnibus, que es un decreto de te voy a arrear 4 bofetadas en la cara porque me da la gana, ¿vale? Pues en ese decreto metieron las ayudas a la Dana y metieron de rondón la prórroga de este señor de su vida laboral, porque se tendría que haber jubilado. De forma que si los partidos de la oposición votaban en contra de este DAO, ¿qué ocurría? Que votaban en contra de las ayudas a la población valenciana en plenas inundaciones. O sea, ¿se puede ser más mezquino? Y todavía tuvimos que aguantar a este señor, a Fernando Grande Marlaska, diciendo es una persona indudable o indiscutida. ¿Indudable? Lo que es indudable es la caradura de algunos. Es indudable, pero totalmente indudable. Carmen Tomás, bienvenida. Buenas noches. Alejandro Entramasaguas, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenas. Antes decías lo de que utilizó ayer cuando ya estaba cesado y hoy... Hoy por la mañana. Sí, hoy. Y el presidente nos ha dicho desde la India lo importante... Esto que van a escuchar es muy importante. Ayer, o sea que ayer ya estaba cesado. Luego, ¿cómo es posible que hoy utilice el coche y la escolta? Los coches yo desde Porque Kit... se ha preocupado Sánchez de decir que lo importante era que era ayer, que había sido ayer. Desde Kit, el coche fantástico, yo he visto pocos coches a los que llames y vayan. Ya te digo. Por tanto, te los tiene que llevar alguien. Y alguien tiene que dar la orden. ¿Quién ha dado la orden en el Ministerio del Interior de poner bienes públicos al servicio de este señor? Ya, pero bueno, el escandalazo es que este señor haya estado ahí sabiendo mucha gente, porque a mí eso no me cuenten historietas, o sea, en los pasillos después se sabe todo, que haya estado por ahí siendo todavía DAO cuando estaba con su segundo mandándole mensajes y acosando a esta persona para que no denunciara. ¿Queréis escuchar al ya ex-DAO? Digo yo. Lo mismo mañana le vemos, no lo sé, montado en la carroza oficial de Begoña Gómez, o vayas ustedes a saber, yo qué sé. Pero el ya ex-DAO oficial hablaba así de cómo gracias a él se iba a proteger a las víctimas de agresiones sexuales. Seguro. Escúchenle. No tengan duda, en el ámbito de la competencia nacional, que no se baja la guardia en ningún momento, y menos en estos casos. Por ello, tal y como dije en días anteriores, seguimos trabajando por y para ellos y ellas. Quiero que estén tranquilas, estamos ahí las 24 horas del día, todos los días del año, y no duden en llamarnos. Pues como para estar tranquilos si está este señor 24 horas al día. Y además lo que parecía era que estaba leyendo un comunicado, ¿no? Pero totalmente. Es que antes hacía referencia... o comunicada. O sí. Comunicada. Al coche oficial, también la escolta y también la vivienda. Porque es que la vivienda... ¿Sigue usándola? Bueno, claro, es que las imágenes en las que se ve el coche le estaba recogiendo en la misma calle donde está ubicada la vivienda oficial, que fue el lugar donde se llevaron a cabo presuntamente la violación, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ahí hay una orden de que, por mucho que se haya ido... De que no se le tiene que sacar. Claro, que sigue disfrutando de todos estos recursos, cuando se le tenía que haber sacado como a todos los hombres. Yo no estoy de acuerdo, pero la ley dice eso. A ti te ponen una denuncia en la policía, van a buscarte y te llevan al calabozo. Eso para empezar. Luego ya veremos si has hecho o no.
Pero de momento pasas la noche en la policía, en el cuartel, en el calabozo, por favor. Pero es que lo grave de todo esto tremendo. es que tú lo explicabas antes muy bien, ¿no, Carmen? O sea, es prácticamente imposible pensar que el ministro no tenía ni idea de esto, al igual que el director de la policía, Francisco Pardo Piqueras, cuando nosotros, muchos periodistas, no sabíamos con pelos y señales todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero sí que éramos conscientes de que había un miembro de la Policía Nacional, una funcionaria, que estaba preparando una acción judicial contra un alto cargo de la policía y estábamos esperando a que se admitiera a trámite para poderlo publicar. ¿Desde qué fecha llegó ese rumor? Yo eso lo conocía desde justo la vuelta de las Navidades y de hecho es que estábamos esperando a que se admitiera a trámite fue presentada la querella el 8 de enero, ¿no? El 9 de enero, sí. Y por lo tanto es que estamos hablando de que han pasado ya pues casi 2 meses, mes y medio. Y de hecho mañana en el debate vamos a publicar que el director de la policía, Francisco Pardo Piqueras, fue informado de estos hechos hace varios meses, antes incluso de que se interpusiera la querella, y Francisco Pardo Piqueras despacha semanalmente con el ministro del Interior. Francisco Pardo Piqueras, que es el director general político. La policía tiene 2 mandos en la cúpula, tiene uno político, uno policial. El político, como no, como España es como es, el político está por encima del policial. Claro, no íbamos a esperar un acto de cordura y un acto técnico, no, hombre. Y el político es Francisco Pardo Piqueras, que es un amigo personal íntimo de toda la vida de José Bono. De hecho, cuando estaba José Bono en el Ministerio de Defensa, pues Pardo Piqueras allá que iba. Salía Pardo Piqueras del ministerio, se volvía una empresa que tiene contratos públicos con el gobierno y se iba de vicepresidente. No se crean ustedes que se iba de comercial, una cosa disimulada. No. Vicepresidente con 2 narices. O sea, vamos a renunciar aquí a coches oficiales y demás. Volvía otra vez al gobierno, volvía otra vez Pardo Piqueras. Volvía a salir, volvía a la empresa. ¿Esto cómo le llaman? Las puertas giratorias. El capitalismo de amiguetes. Bueno, ¿cómo pues le llaman? Esta noticia de mañana de Entrambas-Aguas es una de las razones por las que debería de dimitir, porque hoy ha mentido. Pero es que hoy ha dicho que si esta mujer le dice que no se ha sentido protegida, que también dimitiría, pero, ¿no? Perdona, pero se ha tenido que ir a un punto violeta a denunciar porque no se atrevía, no quería ir y le dijo a la propia policía. A su abogado le dijo, y si me pasa algo, sigue adelante. Es decir, que hombre, ya más miedo que un contemplaba nublado, la posibilidad de que le pudiera pasar algo. O sea, temía por su integridad. Y dice que si se siente desprotegida. Nos está escuchando Josema Vallejo, vicepresidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Josema, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Josema, te voy a poner, puede ser para tortura tuya, ya te pido perdón anticipado, pero te voy a poner las declaraciones de José Ángel González, creo que ha sido esta misma mañana, ¿verdad? En el programa Y ahora son soles. Esta tarde, en el programa Y ahora son soles. Y ahora son soles, en Antena 3, hablando el propio director adjunto operativo de la Policía Nacional, ya en estos momentos esperamos que ya sea de verdad destituido. Vamos a escucharle. En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia, porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora, pues, y además para poder defenderme en condiciones. El señor ministro dice que no ha sido renuncia, que ha sido cese. No, yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la policía. Josema, tú eres policía. ¿Tú crees que todo esto está limpiando el buen nombre de la policía? Te decía Cuesta que si era necesario tener que escuchar a este sujeto una vez más, porque es absolutamente lamentable. Mira, este es lo que llamamos desde hace muchos años el sistema de cortijos y de caciques. No, tiene razón, lo peor es que tiene razón, es que ha dimitido él, no lo ha cesado a nadie, y a estas horas sigue sin ser cesado. ¿Que por qué sigue utilizando un vehículo oficial y un piso oficial y lo que quiera? Pues porque este señor sigue siendo un comisario principal con todas las prebendas que ello tiene. No veo que nadie haya pasado la noche el servicio de régimen disciplinario, por ejemplo, redactando la suspensión de funciones, aunque sea a nivel cautelar. Eso se puede hacer perfectamente. Se le aparta de absolutamente todas sus funciones, de mando y de dirección al punto operativo. Bueno, de hecho, Josema, se le podría haber aplicado el procedimiento que es totalmente estándar de suspensión de empleo y sueldo, ¿verdad? Evidentemente, a ver, la suspensión de empleo y sueldo tiene que llegar después de un expediente administrativo que tiene su proceso, su procedimiento, pero nos asombra la rapidez con la que se actúa contra los policías en régimen disciplinario. Ahora entendemos también por qué el régimen disciplinario del Servicio de Asuntos Internos está tan ocupado durante estos últimos años actuando contra policías en la base, mientras que en las cúpulas parece que no estaba pasando nada. Recordemos jefes de la UDEF con millones de euros empapelados, directores adjuntos operativos que se dedican a acosar y abusar de compañeras, y como ha dicho Entrambas-Aguas, esto es algo que sabíamos asociaciones y periodistas desde hace ya meses, no con nombres, no con apellidos,
pero resulta que eso lo sabemos cualquiera que estemos un poquito al día de esto, y resulta que el Servicio de Asuntos Internos no lo sabía. Mire, eso no se lo cree absolutamente nadie, es imposible de creer. ¿Tú no crees en absoluto que Fernando Grande Marlaska no lo supiera? Me voy directamente a la cabeza. No, claro que no. Estoy convencido de que lo sabía. Como estoy convencido de que Pardo Piqueras lo sabía, evidentemente, el ministro por boca de Pardo Piqueras. Que me alegra que hayáis hablado de él porque hasta esta mañana estaba como tapado. Mira, esto es muy sencillo. Josema, entre Ambasaguas y yo nos conocimos hace ya no sé cuántos años en OK Diario y debemos ser los únicos dos que hemos escrito sobre Pardo Piqueras. Pero vamos, como para editar una biblioteca entera. Sí, lo sé, pero que es que mira, que al final tú tienes un programa de radio. Si mañana las audiencias fallan, le puedes echar la culpa al realizador, a quien quieras, pero te la acabas cargando tú. Pues esto es lo mismo. El director general de la policía es el responsable y el ministro es el responsable. No puede echar culpas al que tiene por debajo cuando tiene desmantelado el Ministerio del Interior entero, la Dirección General. Mira, los compañeros de Barbate muertos, Dirección General de la Guardia Civil. Los 2 directores generales de la Guardia Civil, 2 exdirectores imputados, María Gámez y Félix, hasta la exdirectora del CNI. Ahora el DAO por violación. Pero aquí, ¿qué pasa? Que no hay una forma en la que este ministro del Interior vaya a dimitir, ni por vergüenza torera. No existe eso en este país. Pues, si me lo preguntas a mí, te respondo bien rotundo, ¿eh? No, y además yo estoy convencido de por qué no. Y es por otra cosa que además yo creo que vamos a hacer bien en mencionar y que de momento no habíamos mencionado. Por los favores que ha hecho negociando determinadas cosas para los presos etarras. Probablemente. Y eso vale un sillón que está en Moncloa. Claro. Y bueno, y aquí tenemos el ejemplo con estos mandos policiales de las cúpulas que sirven muy bien a su amo, sirven muy bien al poder, pero sirven muy mal a los ciudadanos. Van medrando, siempre están en la cabeza, siempre están en la cúpula, gobierne quien gobierne, y luego cuando pasan estas cosas, pues bueno, el director adjunto operativo pronto dejará de recibir llamadas, nadie le cogerá el teléfono, nadie le llamará a él y pronto se verá abandonado y dirá que qué malo es todo el mundo. Mientras que él se ha dedicado directamente de órdenes del gobierno, pues a aquellos policías que eran un poquito díscolos o que cuestionaban el mensaje oficial, a perseguirlos. Que le pregunten al presidente de nuestra asociación, a Samuel Vázquez, por ejemplo. Sí, fíjate, yo las de Samuel las conozco menos, pero por ejemplo las de Alfredo Perdiguero, el pobre va de expediente en expediente. Y dices, ¿pero qué es lo que hace Alfredo? Sí. O sea, aparte de denunciar cosas que son reales, ¿qué es lo que hace Alfredo? Sin sueldo. Nada. Que le pregunten a él, que le pregunten a Aaron Rivero como líder del sindicato Jupol también, a Alfredo Perdiguero, por supuesto, que le pregunten a cualquiera. Samuel Vázquez es director el presidente. Pues Josema, estás apareciendo en medios, ya sabes la que te va a tocar. No, lo digo con todo el realismo. No, yo ya he sido expediente. Bueno, yo de profesión soy guardia civil. Vale, yo también he tenido mis expedientes disciplinarios, porque al final si cuestionas el régimen y cuestionas a los mandos que están en las cúpulas, y hablo de las cúpulas porque en la profesión hay un 98% de profesionales que están íntegramente dedicados al servicio al ciudadano, pero hay un 1%, un 2% que se dedican nada más que a medrar, a estar bien situados cuando hay cambios políticos y mientras tanto a obedecer al amo de turno, que es el ministro de Interior y el secretario de Estado. Y esto es lo que llevamos denunciando una década, y es que así no puede ser. El ciudadano tiene que ser consciente de las manos en las que está. Esto ha llegado a la más alta cota de indignidad con este Ministerio de Interior. Esto es lo nunca visto. ¿Esperáis una regeneración en el nombramiento o lo obvio? No, sinceramente, no la esperamos. Lo obvio, no lo esperamos y siempre confiamos. Nosotros siempre confiamos. Nunca ponemos el parche antes de la herida, ¿no? Confiamos en aquel que venga, aquella que venga, sea capaz de, más allá del discurso de decir que sirve al ciudadano, de verdad servir al ciudadano y decirle cuando toca al secretario de Estado, al ministro de Interior, al presidente del gobierno, mire, por aquí no le voy a obedecer esta línea política, yo no la voy a seguir. Mi primera norma, mi primera directriz es el servicio al ciudadano y al imperio de la ley, pero parece ser que llevamos unos cuantos años en los que esto no está sucediendo. Pues Josema, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy buenas noches. Nos vamos a publicidad, volvemos y seguimos con todo esto. Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, pues evidentemente se podría decir, no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia. Se le ha dado credibilidad a una denuncia, que hoy por hoy es una denuncia de agresión sexual muy grave. Hombre, teniendo en cuenta el grado de empatía de Pedro Sánchez, lo mismo está pensando en si quiere ayudar a la víctima que la pida. ¿Sabes? Podría ser una de sus frases, ¿no? No sabe lo que es la empatía. O sea, hablan de empatía y hablan de contundencia. Y a lo largo de este programa ya hemos repasado que tuvieron que tener conocimiento sí o sí un mes antes de lo que estaba pasando, porque lo teníamos en las redacciones, sin saber los nombres nosotros.
Pero ellos, por amor de Dios, ¿cómo no van a saber los nombres? Eso mínimo, eso es cuando se ha presentado la querella. Exacto. Pero imagínate desde que sucedió hace un año. En un año no se ha enterado nadie de todo este tejemaneje de que han dado orden, atención a la empatía, te acoso, no te acoso. Han dado orden de que permanezca el coche oficial, el séquito y la utilización de la vivienda. Vaya una empatía, ¿eh? Vaya una empatía y vaya una contundencia. Y la contundencia consiste en que el ministro de Interior no piensa dimitir, pero vamos, ni de broma, que le da olímpicamente lo mismo. Ni de broma, y además hemos escuchado cómo hoy en el Congreso de alguna manera ha ligado una posible dimisión o bueno, que la única persona que podía pedirle la dimisión era la víctima, cuando el abogado ya ha dicho en numerosas ocasiones que la víctima se siente desprotegida. Pero si fue luego, a un punto violeta a denunciar, claro, que no se atrevía, o sea, le daban pánico la policía. Le daba pánico. Déjame que vayamos a Cal Plus y continuamos con todo eso, que además hay una noticia importante que afecta a un gran amigo mío. A José Bono. A José Bono. Gran amigo mío con ironía, gran amigo de Venezuela sin ninguna ironía. Y República Dominicana. Sí, pero República Dominicana era el rebote. Porque en Venezuela no te vas a quedar, que se pasa hambre. Ahí es donde está claro, en Venezuela los business, pero el disfrute en República Dominicana. Claro. Bueno, pues luego os voy a contar lo que están contando hasta ahora en El Español de José Bono, pero antes vamos a tomarnos el Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hace unos días nos escribía un padre de familia al correo del club y decía así la carta. Buenos días, me pongo en contacto con ustedes para ver si por favor podrían felicitar a mi suegro, el doctor Jesús Blázquez Izquierdo, de Madrid. Es socio de Libertad Digital desde hace muchos años y fiel oyente de radio, desde que arranca Federico hasta que termina Carlos Cuesta. Federico, Luis, Dieter, Carlos, Juan Pablo, sois todos como de la familia. El miércoles 18 de febrero cumple 73 años y creo que le haría especial ilusión escuchar vuestra dedicatoria. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Un cordial saludo, José Javier Lillo. Pero eso no es todo, Carlos. Tengo algo mejor para felicitar a Jesús. ¡Felicidades, abuelo! ¡Felicidades! Muchas felicidades, Jesús. Felicidades, papá. Nada, que este año hemos pensado felicitarte aquí a primera hora entre amigos. Un beso, nos vemos luego. ¡Te queremos! ¡Un besito! Ahora sí, nos sumamos a esta bonita felicitación. Un abrazo a toda la tropa y sobre todo, Jesús, gracias por escucharnos, acompañarnos y formar parte del club desde hace 9 años. Gracias. Pues nada, Jesús y familia, al yerno, a José Javier, por supuesto, pero Jesús en primerísima persona, cumpleaños, feliz cumpleaños, 73 años y 9 añazos con nosotros en el club. No sé si pediros un coro para intentar imitar a los chavales. ¡Felicidades! Oye, pero ha estado genial lo de que está muy cariñoso y muy bien. Los nietos y todo, los nietecillos, eso hace mucha ilusión. Sí. ¿Sabéis quién cumpleaños hoy también? ¿Quién? Mi hija pequeña. ¿Y mi hija? Anda, no ¿Y fastidies. mi hija Carlota? Pues felicidades para las dos. Muchas felicidades a las dos. Qué bueno. Sí. Sí, pues nada, les sumamos y en breve les sumaremos toda la tuya ya, al Club Libertad Digital. He puesto sonrisa de no sé yo, Ya somos. Ya sois, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, vamos a seguir con distintas ramificaciones de este caso porque, cuidado, aquí como los escándalos del Partido Socialista van de 500 en 500 y van en pelotón, porque es una cosa surrealista, hay una pequeña patita en esa querella que cuidado porque tiene una importancia también brutal y en cualquier país normal hubiese provocado un escándalo que se habría llevado por delante al ministro, sin ni tan siquiera implicar al propio jefe uniformado de la policía. Y me estoy refiriendo al ayudante, asistente, al principal asesor que tenía esta persona, el DAO, que es Óscar San Juan. Óscar San Juan es un comisario, ¿verdad? De policía. Sí, es comisario y es el asesor directo del DAO. Exacto. Y este aparece implicado, cuidado, lo dio por esta historia de la hermana Yo sí te creo, ley del sí es sí, solas y borrachas, todo este tipo de cosas que hemos tenido que estar escuchando durante todo este tiempo. Pues esta es la persona que, según la querella, habría intentado comprar el silencio. Es decir, una vez que habría tenido conocimiento de que había sido violada, la policía utilizó pues determinados mecanismos, no sé si incluso porque dentro de la querella se incorpora la denuncia o se incorpora el delito de malversación de caudales públicos, es decir, podría haber sido pagándola directamente. Pagándola puede ser con dinero o puede ser con un enchufe, puede ser con un cargo, a cambio de que se callara y no denunciara. Vamos, lo que viene siendo una hermana Yo sí te creo al puro estilo socialista. Cuéntanos toda la parte de la querella que afecta a Óscar San Juan, porque hoy también, como decía Sánchez, una contundencia brutal, ¿verdad? Vale, pues prácticamente un día después
reaccionan y dicen, oye, va a ser que Óscar San Juan también hay que quitarlo de en medio. Bueno, pero le apartan de sus funciones, pero ahí sigue cobrando y también la medalla de la que ahora hablaremos. Que comer, claro. Pensionada. Pero bueno, el caso es que lo primero que hay que decir es que Óscar San Juan es la persona que se encuentra junto al DAO comiendo en el restaurante cuando este señor llama a la víctima y le dice, ven a buscarme a este restaurante y me llevas a mi casa, a la vivienda oficial. Eso es lo primero que tenemos que saber. La siguiente vez que entra en escena ya es 2 meses y medio después de esa presunta violación, concretamente el 7 de julio de 2025, cuando la llama hasta en 5 ocasiones. Ella no coge el teléfono, pero ahí están registradas esas 5 llamadas. El 13 de julio de 2025, Óscar San Juan sí habla ya por teléfono con la víctima y le dice, y esto lo pone en la querella de manera textual, que elija a qué destino o puesto de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp. Vale, pues malversación de caudales públicos. Tú eliges. Claro, en ese momento la víctima lo que le dice es que esto no va a quedar así, voy a ir hasta el final, va a tener las consecuencias que tenga que tener, porque esto no va a quedar así, ni las agresiones, ni las faltas de respeto, ni los abusos, le dice ella, sufridos por José Ángel González. ¿Qué dice Óscar San Juan? Bueno, es que no sé de qué me estás hablando. Yo solo llamaba para saber tus intereses. Claro, ahí se está intentando cubrir las espaldas, pero en todo caso hay otro dato interesante que aparece en esa querella y es que lo que dice es que tienen ese audio. Esa conversación ha sido grabada y ese audio también está registrado y también se aporta. Estamos hablando entonces de 2 audios. Como mínimo. Un audio de 45 horas, cuidado con esta historia, que es desde que comienza el acoso final. 45 minutos. Llega a la casa y dice, aquí yo me temo lo peor, yo voy a grabarlo por si acaso. La escena de la violación. O sea, desde que empieza el acoso máximo en el que le dice tienes que venir, tienes que subirte, que además él utiliza unas tretas porque llega a decir vamos a hablar de nosotros dos, o sea, como en plan pacificador, con lo cual está reconociendo que evidentemente había una relación. Bien, y hasta que termina, 45 minutos. Y luego estaría grabada también la conversación con Óscar San Juan. Esta conversación con Óscar San Juan, en la que, bueno, pues él termina diciendo, no sé de qué me estás hablando, ella le dice que no le va a contestar a lo que le está diciendo y, bueno, pues el abogado insiste en que ese audio se adjunta a la querella porque consideran que esta conducta constituye inequívocamente un intento de coacción mediante una oferta de compensación laboral, destino a elección, a cambio del silencio de la víctima, utilizando en este caso a un subordinado directo para evitar la denuncia y tapar el escándalo público que se derivaría, lógicamente, de la interposición de la querella. O sea, que la querella realmente va contra el jefe máximo uniformado y contra el principal asesor del jefe máximo uniformado. De hecho, han pedido que declare también Óscar San Juan. De momento, el que está citado es el DAO, que va a declarar el próximo 17 de marzo, pero la víctima lo que quiere es que declare también. Es que el papel del segundo es asqueroso. Déjame que le dé paso a José Sánchez, de Voz Populi. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Porque hoy poníais vosotros el dedo en una llaga que es importante explicar, y es que Marlaska condecoró a esta persona, de la que estábamos contando todo lo que aparece en la querella, Óscar San Juan, le condecoró, él es el asesor del jefe de policía, tras intentar, es decir, las fechas coincidirían con justo después de haber intentado comprar, coaccionar, silenciar a la víctima de esta presunta agresión sexual. José. Eso es, como dices, las fechas son muy importantes aquí. Como ya habéis estado relatando, pues la presunta agresión sexual ocurre en el mes de abril. Estas presuntas coacciones, en las que tuvo bastante protagonismo la mano derecha del DAO, el comisario Óscar San Juan, que el interior ya lo ha cesado hoy, ocurrirían en el mes de julio. Pues apenas 3 meses después, ¿vale? Unos 6 meses después de la agresión sexual, en el mes de octubre, con motivo del Día del Patrón de la Policía Nacional, Óscar San Juan es el único comisario que es condecorado, es decir, que el Ministerio del Interior le entrega una medalla de plata que está subvencionada, está pensionada y supone un incremento del 15% en la nómina, en este caso, al estar en activo de este mando policial. Vamos, José, que podríamos pasar a pensar que se estaban pagando los favores prestados. Claro, al final el motivo de este tipo de condecoraciones al final es, digamos, que es secreto, es restringido. Sí que han explicado pues fuentes del Ministerio de que a esta persona, a este mando, se le premia, digamos, por su trayectoria, junto al DAO, junto al comisario principal José Ángel González. Aquí hay un dato interesante,
que yo creo que define muy bien la relación que tenían ambos, que era estrechísima, es decir, eran uña y carne en la policía y también en el ámbito personal. Y es que en el cuerpo a este hombre, a Óscar San Juan, se le conocía como el mini-DAO. Es decir, era la persona, digamos, que iba detrás y que hacía todas las gestiones pues que no podía hacer, en este caso, el comisario principal que ha dimitido. Que no podía hacer o que no se podían conocer, ¿no? Quizás. Sí, efectivamente, como las que denuncia la víctima, ¿no? Esos intentos de ocasiones, esos ofrecimientos para, oye, dime qué destino, qué puesto de trabajo quieres. Aquí es importante también explicar que la víctima consigue un ascenso en el mes de julio cuando se están produciendo, digamos, que esas coacciones, esos ofrecimientos para que ella no denunciara, asciende a la categoría de inspectora y a ella se le destina a la subdirección de recursos humanos, que es donde la máxima jefa es la que ahora va a sustituir a José Ángel González en el puesto de DAO. Entonces, como digo, en la querella de ella se relata muy bien cómo Óscar San Juan le ofrece, ¿no? que le diga qué puesto de trabajo ella va a querer cuando ascienda a inspectora. Ya sabemos que los ascensos en la policía pues implican un cambio de destino, y entonces él le decía que ella cuando quisiera le enviase un WhatsApp con el puesto de trabajo que ella preferiría. José, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por contárnoslo. A vosotros, buenas noches. Y que le dieron el puesto para intentar ver que aceptó. Es tremendo. Pero que sinvergüenzas. Y luego, sobre todo, porque la pobre estaba en tratamiento psicológico. Ya, sí. Mañana llevamos una información con respecto a otra persona que a la gente se le está olvidando. Entre el ministro y los cargos policiales hay una persona en medio. Y esta persona resulta que era poco menos que una heroína de la igualdad. Y me estoy refiriendo a la secretaria de Estado de Seguridad, de nombre Aína Calvo, y llegó hace bien poquito al Ministerio de Interior, pero vamos, con suficiente tiempo como para haberse enterado de todo esto. El secretario de Estado de Seguridad, para la gente que no lo sepa, es el que tiene el contacto directo con los policías. ¿Vale? Entonces, ¿que Fernando Grande Marlaska lo sabía? Seguro. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy cercana a Francisco Pardo Piqueras y porque tenía una relación muy cercana al Dao González. Pero es que en medio hay una persona que, por su trabajo y por obligación, tiene que tener conocimiento de todo lo que pasa en la policía. Por tanto, es impensable que lo supiera Marlaska sin que lo supiera Aína Calvo. ¿Y qué ocurre? Pues que Aína Calvo ahora es secretaria de Estado de Seguridad, pero es que hasta hace bien poquito era secretaria de Estado de otro área, del área de igualdad, con Ana Redondo. No. Entonces era tan heroína de la defensa de las mujeres, tan luchadora contra la violencia machista, que por lo visto se le ha debido olvidar en el momento en el que le han llamado al Ministerio de Marlaska. Claro, pero es que lo que es llamativo es que la que han nombrado hoy mismo sustituta del ex-DAO era la jefa de la víctima, Gemma Barroso, efectivamente, que fue la persona que tuvo que de alguna manera autorizar la baja de la víctima, que fue una baja no menor, porque la quitaron hasta el arma reglamentaria, y esta Gemma Barroso despachaba directamente, entre otras personas, con la secretaria de Estado de Seguridad, en este caso. Por lo tanto, hay una historia, además, en la llegada de Aína Calvo al Ministerio, porque os acordaréis todos de que de pronto amanecimos un día y Rafael Pérez, el secretario de Estado de Seguridad, el cargo previo a Aína Calvo, oye, que dimite por motivos personales. Y dice, perdón, que dimite por motivos personales, pero ¿desde cuándo se dimite por motivos personales en política? Bueno, dimitía por motivos personales, hombre, en medio de las informaciones de la cloaca, en medio de los ataques a la UCO, en medio de la intoxicación de la UDEF, en medio de una serie de escándalos brutales que implicaban al Ministerio de Interior. Vamos, que tiene toda la pinta de que Rafael Pérez dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, es que no me cabe ya más, es que ya no aguanto más. Y en ese momento llega Aína Calvo, con lo cual, si tú sustituyes a un clavo por otro clavo, ¿cómo debía ser el nuevo clavo de fiel? Lo digo literalmente. Bueno, pues esta persona venía directamente incrustada desde el departamento de Ana Redonda, más conocido como Vergoña, vergüenza, vergüenza, porque un juez había decidido investigar a Begoña Gómez, que es ese, por lo visto, el concepto que tienen de feminismo. No puedes tocar a la mujer si la mujer resulta que es la esposa del presidente del gobierno. Pero por lo visto, oye, si resulta que son las pulseras antimaltrato, pues chico, unas pulseras de la ley del PRES y aire, que con eso vale, ¿no? Y si es una cuestión de contentar a Podemos, pues la ley del sí es sí y soltamos violadores. Y es un nuevo concepto. Y si hay que decir que se lleva el burka, que está muy bien. Pues se lleva el burka. Se lleva el burka porque es libertad para las mujeres y, o sea, es que ya cualquier cosa. O sea, pues decir, yo ya si lo sabía Marlaska, lo tenía que saber Aína Calvo. De haber aprobado que no se prohíbe, o sea, que el burka está fenomenal que se lleve, ya
no necesito ya, de verdad, más. O sea, ya del feminismo del PSOE... ¿Qué? Que por cierto, fake. Todas las diputadas votando a favor del burka, por la lista, por el cargo, por el partido. Que por cierto, una cosa, ya por seguir con la secuencia lógica, o sea, una persona que es igual he cambiado, pero es que una lo persona del feminismo... que es secretaria de Estado dentro de un ministerio tiene una relación brutal con el ministro. Es decir, Hombre, Aína Calvo tenía que tener una relación brutal con Ana Redondo, con la ministra de Igualdad. Por tanto, si Aína Calvo lo sabía, sería complicado que en algún almuerzo, alguna comida, algún encuentro, algún pasillo no le dijera a la ministra de Igualdad. Dios bendito la que tenemos allí montada. Dios bendito. Y es muy llamativo que la propia ministra de Igualdad, que siempre se ha pronunciado cada vez que ha habido algún lío en Twitter, con alguna denuncia así polémica que se ha mediatizado, en este caso está completamente en silencio. Eso es muy llamativo. Sí, pero me refiero, no ha salido como en otras ocasiones que salen con absolutamente todo el equipo, ha salido de compromiso. Y sí que es cierto que efectivamente ese cambio que hubo en la Secretaría de Estado de Seguridad fue muy llamativo y que coincidió no solo con las presiones a la UCO, con el momento en el que afloró cómo la cloaca del PSOE se movía, sino también con todas las acusaciones de Koldo García Izaguirre y del exministro José Luis Ábalos de que en Interior también estaban implicados con presuntas comisiones ilegales con los contratos de la pandemia. Y casualmente, la persona que firmó los contratos con Soluciones de Gestión, que fue la empresa de la trama, fue Rafael Pérez, que era el secretario de Estado de Seguridad de Marlaska. Que tiene toda la pinta de que salió de allí porque decía, mira, esto va a acabar, que vamos a acabar aquí imputados, pero vamos, hasta el mariachi que está allí escondido detrás de un jarrón. Como las dos de carreteras, como las dos de carreteras que han salido zumbando, una que llevaba 2 meses, que llegó... vio y dijo, yo me piro de aquí. Por cierto, vamos a seguir haciendo repaso de todos los posibles implicados. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, nuestro periodista de cabecera en materia de tribunales de investigación, en un momentín. Pero cuéntanos esa noticia que está publicando el Diario Español. Lo digo porque implica a Bono en otra cuestión que no tiene nada que ver, pero que a nadie se le olvide que José Bono siempre ha sido el padrino de Pardo Piqueras, de Francisco Pardo Piqueras, el otro jefazo, por decirlo de alguna manera, de la policía, el director político, que si estamos diciendo que la información tendría que haber llegado a Marlaska, tendría que haber pasado por Aína Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad, y tendría que haber tenido conocimiento sí o sí Francisco Pardo Piqueras, que además nos estaba contando entre ambas aguas, que mañana en el debate vais a publicar que por supuesto que lo sabía Francisco Pardo Piqueras. Sí, sí. No, que lo sabía todo el mundo. Que lo sabía todo el mundo y él en concreto, el director de la policía, desde hacía varios meses. Pero sí que es cierto que yo creo que es importante explicar bien la relación con José Bono, ¿no? Porque fue José Bono... De Pardo Piqueras. De Pardo Piqueras con José Bono, cuando Sánchez llega a Moncloa, nombra ministro a Marlaska, es Bono quien impone de alguna manera a Pardo Piqueras como director de la policía. Y sí que es cierto que al final, lo has contado tú muy bien antes, ¿no, Carlos? Ellos se conocen en la etapa en la que Bono era presidente de Castilla-La Mancha. Creo recordar que Pardo Piqueras fue consejero, luego lo colocó como presidente de las Cortes. Cuando Bono fue ministro de Defensa, él era su secretario de Estado de Defensa. Inyectaron decenas de millones de euros en una empresa que luego fue la que contrató como vicepresidente a Pardo Piqueras, y Pardo Piqueras lo primero que hizo cuando llegó a la Dirección General de la Policía fue adjudicar un contrato a esa empresa, que casualmente esa empresa, que se llama Tecnove, tiene las oficinas en el centro de Madrid, y en ese mismo lugar Bono es donde tiene domiciliadas sus 4 sociedades. Ay, qué bonito. Casualidades socialistas de la vida. Vamos con la noticia que cuenta El Español es que José Bono pidió a Ábalos favores urbanísticos para un cliente con negocios en Dominicana. Ha accedido a los mensajes que se intercambió Bono con Koldo, y en esos, bueno, pues se ve como claramente le va pidiendo los favores, y hay un momento determinado en el que parece que no le hacen caso y dice, oye, que no han llamado a Dimas por lo de la rotonda de la SEU. Ábalos, ¿tú qué te crees? Claro. Que te lo estoy diciendo yo. Que no le han llamado todavía. No sabes con quién estás hablando. Están hablando de una rotonda... Y esto huele a trafiquillo, ¿no? Sí. De influencias, digo, no sé. Están hablando de una rotonda en la SEU de Urgel, en Lérida, y bueno, pues el favor se lo pide para el empresario Dimas de Andrés, con el que comparte sede empresarial José Bono en República Dominicana. Los mensajes los ha reconocido José Bono, dice que efectivamente que esos mensajes los intercambió, pero que bueno, que ahí no hay nada reprochable, que simplemente... ¿Cómo que no? O sea, está intermediando
mediando por una empresa y dice que no hay nada. O sea. Dice pero no hay nada reprochable para su listón. Para su listón. Vale. Él dice que simplemente lo que hizo fue poner en contacto a un cliente suyo con el ministerio y nada más. Y que además que no hay ningún problema porque al final esa obra no la consiguió, con lo cual no se le puede reprochar nada. Pero ojo, luego porque lo que cuenta el Español es que esto es una de las partes, pero luego también pidió otro favor en puertos, en fin, que al parecer había constantemente. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué información tienes de lo que está ocurriendo con el DAO, de su sustitución, de quién puede llegar? Nos decía Josema Vallejo, de Una Policía para el Siglo XXI, hace un momentín, que no esperaban ni el más mínimo respiro. O sea, que dan por hecho que va a ser sustituido uno estilo DAO González por otro estilo DAO González bis. Pues a mí la información que me está llegando, Carlos, es que efectivamente pues Gemma Barroso se va a quedar de interina, pero previsiblemente solamente un par de semanas. Ya. Y que después de esas Gemma Barroso, semanas... permíteme un paréntesis para que la gente lo entienda, debe ser más, por lo menos humana, hasta el punto de que fue la persona en la que confió precisamente la presunta víctima para contarle todo lo que ocurría. Era la directora de Recursos Humanos. Y le animó. Y le animó, efectivamente. Efectivamente, hoy la cúpula de la policía pues decidía que se quedara pues de forma interina, pero como digo, por un periodo, digamos, limitado, y la verdad es que suena hasta que esto salga de los medios, vamos. Ahí la van a nombrar. Sí, un par de semanas para dejar pues a esta mujer que precisamente para contrarrestar la mala imagen que se ha dado de la policía a raíz de este suceso, ¿no? Pues ahora quieren contrarrestar precisamente poniendo a la cara amable que es Gemma Barroso, que fue, pues como decías, ¿no? La subdirectora general de Recursos Humanos, que habló con la presunta víctima, que denunció al DAO, que le comprendió, que le dijo que tenía que seguir adelante con la denuncia, etcétera, ¿no? Y ha sido un poco la forma de contrarrestar cuando está ahora mismo pues Fernando Grande Marlaska en el ojo del huracán, con toda la oposición pidiendo su dimisión, en la opinión pública pues todo el mundo indignadísimo, ¿no? Quieren ganar este par de semanas poniendo pues a esta Gemma Barroso, que por otro lado, por lo que me dicen, es que tiene pocas posibilidades, aunque sea muy cercana a Fernando Grande Marlaska, luego continuar y ser designada ya oficialmente como sustituta del anterior DAO, ¿no? Porque dicen que al final pues no deja de tener un perfil pues muy anodino, que no tiene suficiente mando para ponerse al frente de la policía, y digamos que se ha utilizado un poco de parche para ganar tiempo, para ganar unas cuantas semanas, que la cosa se relaje, y luego ya pues va a ser la hora de la verdad. Y en estas quinielas que se están haciendo, ¿no? En estos días, en este juego de tronos que ya ha comenzado dentro de la policía, pues hay varios mandos que suenan con más fuerza que otros, especialmente pues el comisario general de información, Javier Susín, el jefe superior de Madrid, de la Policía de Madrid, que es Javier Galván, que es a su vez persona de máxima confianza del delegado del gobierno, Francisco Martín. También suena pues con mucha fuerza dentro de la policía, así como otro también que es Javier Nogueroles. Y este precisamente pues es uno de los que dicen que más preparado pues estaría para el puesto. No obstante, Carlos, yo creo que aquí se están moviendo muchas cosas, están intentando intervenir, digamos, distintas familias y facciones de la policía para poder poner al frente de la policía, al DAO, pues a una persona de su máxima confianza, y no se puede descartar que en esos movimientos aparezca otra persona que inicialmente no es la favorita y que finalmente sea la elegida. Por la información que yo tengo, uno de los que has mencionado, Galván, vamos, podría serlo perfectamente, porque la cercanía a Marlaska la tiene garantizada. Sí, efectivamente, Javier Galván es considerado pues uno de los mandos policiales ahora mismo más cercanos al gobierno. Obviamente, cuando hablamos más cercanos al gobierno no implica que sea ideológicamente cercano al gobierno, sino que simplemente, pues digamos que de la mano de este gobierno es cuando está consiguiendo prosperar más. Hay que recordar que la esposa de Javier Galván pues es la jefa de Asuntos Internos. Él era antes el jefe de Asuntos Internos, antes que su propia
mujer, y luego pues tiene también a 2 hermanos colocados en importantes cargos, altos cargos Miguel de la Ángel, policía. Que estaremos de acuerdo que esta historia de que él salga de asuntos internos y entre la mujer, hombre, no sé. No fue muy bien visto. Se hereda. No me extraña que no sea bien visto. ¿Qué dices? ¿Cuál es el control entonces? ¿Cuál es el sistema? O sea, ¿cómo se le va a controlar a él? Es que de verdad que esto suena un poco a cachondeo ya, ¿eh? Pero bueno, pues nada, pondremos las alarmas y como salga Javier Galván, pues evidentemente diremos, vale, bien Marlaska. Vale, gracias por el clonaje. De Málaga a Malagón. Entendido. Sí, todo un clonado. Miguel Ángel, cuéntanos la historia que publicabas hoy de la UCO, investiga la implicación de un alto cargo de María Jesús Montero, hombre, qué raro. ¿Otro? Que resulta que rebota hacia el caso Begoña Gómez, pero rebota también hacia el caso Leire 10. Sí, efectivamente, Carlos. Hace unos días publicábamos, digamos, la primera pata de esta historia. Estamos hablando de la presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es un tribunal adscrito al Ministerio de Hacienda, y obviamente pues fue propuesta, María de la Concepción Ordiz, que es la presidenta de este tribunal, fue propuesta por la propia María Jesús Montero en el año 2021. Hace pues unos días publicamos la primera parte de esta historia, y es que la UCO había localizado comunicaciones entre la presidenta de este tribunal y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y en el marco pues de esas comunicaciones los agentes constataban que esta mujer, María de la Concepción Ordiz, lo que hacía era prácticamente actuar al dictado de Vicente Fernández a la hora pues de resolver esos recursos sobre contratos públicos, con lo cual digamos que está salpicada de lleno. Pero es que esta era la primera parte, Carlos, y lo que hemos desvelado pues en las últimas horas es que efectivamente también está siendo investigada en el marco del caso Begoña Gómez, porque precisamente el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en este caso, la puso en el foco porque esta mujer también, digamos que tuvo una actuación un poco dudosa o sospechosa. Inicialmente pues anuló la adjudicación de 2 lotes a la empresa de Juan Carlos Barrabés, y posteriormente, inexplicablemente, revocó esa decisión y acabaron adjudicando esos 2 lotes, esos 2 contratos, digamos, a las empresas de Juan Carlos Barrabés, y por eso pues también está siendo, digamos, mirada con lupa en el caso de Begoña Gómez esta mujer. Dios bendito, o sea, se lo revoca y acto seguido, ¿con qué diferencia de tiempo se lo vuelve a dar? Pues al poco tiempo, creo que son unas pocas semanas, y precisamente, claro, lo que decía Manos Limpias... Qué bien funcionan los teléfonos en España. Que sucedió efectivamente para que tuviera ese cambio tan radical de opinión y al final se acabara adjudicando pues esos lotes a la empresa de Barrabés, ¿no? Dice Manos Limpias que si recibió algún tipo de presión o llamada. Bueno, pues esta mujer, como decimos, fue nombrada por María Jesús Montero, y oye, casualmente pues aparece también vinculada a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, también, que fue mano derecha de María Jesús Montero. O sea que al final el círculo, Carlos, se va cerrando. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver con más trama de corrupción, con la de Borja Cabezón, este hombre que dice, no tengo nada, pues para no tener nada, Dios bendito. Los vínculos ocultos de Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables. Miren, cuando nosotros empezamos con esta historia de cuidado con las energías renovables, amén de los destrozos ambientales que provocan, mientras venden que son las más limpias, las más verdes, tienen una característica innata, se llama subvención. Donde hay una subvención hay un político, donde hay un político hay una tentación de corrupción. ¿Qué quieren que les diga? O sea, bendito mercado. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos rápido. Hay una regresión absoluta por el ascenso de la extrema derecha hacia los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país y en el mundo. Y por tanto, esto es lo que está en juego a día de hoy. Y un demócrata no se puede poner del lado de estos comportamientos. No sé, ahora va a resultar que de los casos de agresión del PSOE, que son absolutamente incalculables e irresumibles, va a tener la culpa la derecha. Me estaba recordando la famosa explicación de Íñigo Errejón. Cuando resulta que dice, sí, a lo mejor me he pasado con Mulía, pero es que es el neoliberalismo que se ha metido en mí. Estaba yo paseando por la calle y de pronto vino una mezcla entre Mises, Hayek, Adam Smith, y yo noté que se metían en mí, entraban por las uñas de los pies, y se están apoderando de mí, me siento liberal. Mulía, ¿dónde estás? O sea, Dios bendito, qué explicaciones ridículas donde las haya. Pero es que no tienen vergüenza. Yo de verdad que es una cosa... Han perdido totalmente la vergüenza, el decoro, la humanidad, respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo, bendito sea Dios que tenemos gente sensata. Ahora sabemos además que han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior.
Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Y Sánchez pide a Europa un rearme moral. El imprescindible rearme moral español pasa por la salida urgente de Moncloa de este granítico inmoral. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es tapar al jefe. Exacto. Por eso siguen y no va a dimitir ninguno, por toda la información que tienen. Marlaska, a través de su jefe de gabinete, recibió información de cómo iba a llegar Delcy Rodríguez. Marlaska tiene que estar como ministro en la persecución del delito. Y estaba en el juego del escondite para que Delcy Rodríguez, narcodictadora internacional, con una prohibición expresa de la Unión Europea y sancionada internacionalmente, y estaba en el juego del escondite para que pudiera entrar en España. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, porque su jefe de gabinete recibió la dirección exacta del casoplón, de la mansión que le tenían preparada a Delcy Rodríguez para que se pudiera ir reuniendo con todos los ministros. Por cierto, con todos los ministros, tras su llegada, en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, con todos sus ministros, uno tras otro, es decir, con Marlaska también. Con Marlaska también. Y Marlaska, por ejemplo, estaba en la compra de mascarillas de la trama Coldo. ¿No? Entonces vamos a dejarnos de historias. Claro, ¿qué hace ahí? Pues tapar todo. Y las veces que ha entrado en España, según se ha publicado y no ha dicho que no, que venía de compras esta señora, pero si no puede entrar en España. Pero ¿quién le ha permitido aterrizar, pasearse por Madrid, entrar en Madrid, Sánchez. Pasearse y volver a salir? Sí, no. Y además no se nos puede olvidar una cosa, que es que en el año 2022, cuando Félix Bolaños hizo público desde el Palacio de la Moncloa que el teléfono del presidente del gobierno y el de varios ministros habían sido infectados por Pegasus, también estaba el teléfono de Marlaska. Es decir, no sabemos todavía muy bien qué potencia extranjera tiene una serie de datos comprometidos del móvil del ministro, ¿no? Y volviendo otra vez a la trama de las mascarillas, es un tema que ahora veremos cómo se celebra el juicio y si la Guardia Civil sigue tirando del hilo y si efectivamente se pagaron comisiones ilegales también a altos cargos del Ministerio del Interior. Pues vamos a la trama Borja Cabezón, una persona que ahora se dedica al gobierno a decir, además es una cosa que de verdad que ya es esquizofrénica. Por un lado te dicen que no tenía ninguna cercanía a Pedro Sánchez, y luego, por otro lado, como vamos a escucharle ahora, Pedro Sánchez sale corriendo a defenderle. A ver, aclárense ustedes. O no tenía ninguna cercanía, en cuyo caso no tendría ningún interés en defenderle, o le conoce mucho, en cuyo caso tiene un brutal interés en defenderle. Pero para que ustedes se hagan una idea, Borja Cabezón tiene, porque según Chema Olmo, del Confidencial, mantiene a través de un testaferro las influencias en otra firma, y eso lo ha mantenido hasta el año 23. Pero bueno, ha mantenido durante muchísimo tiempo un entramado compuesto por dos sociedades. Una se llamaba Divinal SL, estaba en España, la otra se llamaba Glengrove Limited, estaba en Reino Unido. En Reino Unido, por cierto, en un piso. No se vayan ustedes a creer que era una sede empresarial real, con sus oficinas, su gente, sus helechos. Nada, hay un piso, hay metido, plaf, un distrito postal, un código postal y se acabó. Un teléfono para coger las llamadas y punto final. Bueno, derivaban los beneficios que se obtenían en España, por cierto, con negocios renovables. Qué raro que bodas sin la tía Juana. Bien, el 20% se quedaba en España para disimular, el 80% se iba a Reino Unido. ¿Pero se creían ustedes que se quedaba en Reino Unido? En Reino Unido, por cierto, estaba en un régimen en el que, como eran beneficios traídos desde el exterior, la tributación era cero. Pero para que no se pudiera seguir la pista, porque resulta que Reino Unido tiene un acuerdo, un convenio de intercambio de información tributaria con España, de ahí lo rebotaban a testaferros en Costa Rica. Y no se lo mandaron a Manolo el Marciano de puro milagro, con tal de seguir despistando. Y no se te olvide que todo este tinglao lo montó con Numaria, cuyo jefe, Peña, le cayeron 80 años de cárcel. Pues es el caso, a este ni 80 minutos. Porque, entre otros, la gente siempre se acuerda de Ana Duato y de Imanol Arias, pero el registro en Numaria dio lugar a más de 100 expedientes que el 50% no se ha podido llegar a ningún lado precisamente por los entramados y la opacidad. Pero los otros sí, y van a empezar a salir, y van a salir cosas como las de Cabezón pues, y otros. Con este precedente, Borja Cabezón estuvo en el gabinete de presidencia del gobierno personal de Pedro Sánchez, nada más y nada menos que llevando los asuntos nacionales, director de asuntos nacionales. Y está, en estos momentos, sigue estando como adjunto al secretario o a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Vamos, que es el número 3 en la escala jerárquica del Partido Socialista. Lleva transparencia. Bien. Pues escuchen a Pedro Sánchez diciendo que qué pasa con Borja Cabezón, que es un santo varón. Respecto a Borja Cabezón, yo creo que el partido ha respondido a esta cuestión de una manera o de otra. Y, por supuesto, estamos hablando de algo en lo que realmente, de verdad, es que no hay caso.
Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. El respaldo lo tiene Borja Cabezón y sobreentiendo que su entramado fiscal. Claro, su entramado fiscal, porque es que el objetivo con el cual recurrió a Peña, el de Numaria, fue simple y llanamente para evadir el pago de impuestos. Es que no había absolutamente otra razón, ¿no? Y por lo tanto ahora escuchar a Sánchez que bueno, que aquí es que hay barra libre para, en este caso, difamar a un miembro del Partido Socialista, pues es cuanto menos surrealista, ¿no? Pero Óscar Cabezón nos podría explicar cuánto dinero ha conseguido evadir, Borja Cabezón, perdón, y sobre todo lo que nos preguntábamos ayer, ¿no? ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda? ¿Dónde está la ministra María Jesús Montero? Bueno, y por qué casualmente, sí está para lo que quieren. Claro, pero ¿por qué casualmente? Te lo digo yo. Por eso. Claro, las alarmas solo saltan cuando a ellos les interesa y cuando no, no existen. No se miró al hermano de Sánchez, no se miró a José Antonio Marcos San Juan, su número 3, a la mujer, a Begoña Gómez y ahora pues a Borja Cabezón tampoco. Pues nos está escuchando Juan Antonio Ruiz Castillo. Juan Antonio Ruiz Castillo ha sido diputado del Partido Socialista y es miembro de la Asociación para el Consenso Social y la Democracia. Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Nada, un placer tenerte aquí. Te voy a preguntar por lo que está pasando en estos momentos en el Partido Socialista, porque es que cada día nos desayunamos con, no sé, 2, 3 tramas. La última me parece brutal. Ahí no dimite nadie con todo el tema de lo del DAO. ¿Qué sensación te queda de la época tuya en la que estabas en el Partido Socialista, Juan Antonio? Yo sigo estando en el Partido Socialista. Sí, pagué mi cuota correspondiente de 36 euros la semana pasada, lo cual lo añade un plus de vergüenza. Ya. Si a un ciudadano le preguntáramos, sin ser afiliado al Partido Socialista, le da vergüenza, a mí me da vergüenza y me repugna lo que está pasando. Porque, claro, es decir, escándalo tras escándalo, el presidente del gobierno dice que se han asumido responsabilidades. ¿Cuáles? ¿Qué responsabilidades han asumido? Y encima se permite decir que las asume en primera persona. Pero ¿qué responsabilidad ha asumido? Porque es verdad, es decir, quiero decir, el escándalo es día tras día, tras día, tras día, ya le da igual arrastrar a quien sea con tal de llegar al 2027 para seguir siendo secretario general y seguir mandando en el Partido Socialista. Pero hombre, un poco de mínima autocrítica, de un cese, una renuncia, una dimisión. Fíjate, Juan Antonio, estamos a miércoles y estaba aquí haciendo una recopilación de los casos a miércoles por la noche. O sea, todavía puede salir alguna trama más en lo que queda de noche. Pero ha saltado lo del entramado tributario para eludir impuestos de Borja Cabezón, que estaba en el gabinete personal de presidencia del gobierno de Pedro Sánchez y sigue estando en estos momentos en la ejecutiva como número 3 del Partido Socialista. Han salido las relaciones, que bueno, nosotros ya las habíamos desvelado en el año 24, pero ahora ha cogido más fuerza, el tema de las relaciones de Begoña Gómez con una organización, la OMT, a la que Pedro Sánchez le regala una sede y acto seguido la organización se lleva de negocios a Begoña Gómez. Ha salido por los chats de Coldo García Izaguirre el tema del amaño en las primarias de 2017. Ha salido el tema del DAO con una querella por violación. Y el jefe de gabinete del delegado del gobierno de Andalucía. Efectivamente, con un escándalo inmobiliario. Juan Antonio. Sí. No, si cualquier cosa... el problema que tenemos es que se van tapando, ¿no? Porque hoy es esto... Y ya te acuestas un poco pensando en qué te vas a encontrar cuando te levantes, ¿no? Porque algo pasará de aquí a mañana por la noche a estas horas, seguro que hay otro escándalo. Y vivimos un partido como el Partido Socialista de escándalo en escándalo. Su secretario general dice que asume responsabilidades y los socialistas y los ciudadanos, o algunos socialistas, por ser justo, y los ciudadanos, pues no vemos esa asunción de responsabilidades por ningún lado. Una agresión sexual con violación como la del DAO, al menos DAO,
es terrible, pero lo de las primarias, que se lleva hablando meses del pucherazo que hubo en las primarias, es que clama. Bueno, es que ahora, Juan Antonio, tenemos ya referencia documental, es decir, pruebas. Tenemos pruebas de amaño en las primarias de 2014, con la famosa historia entre Koldo García Aguirre y tal, y Santos Cerdán de, oye, mete aquí 2 papeletas, mete 2 allá, del 2014. Tenemos la evidencia, porque de hecho lo presenció gente, yo no sé si tú estarías allí, Juan Antonio, en el comité en el cual se lleva la expulsión de Pedro Sánchez de la Secretaría de Organización y engancha la urna y se la lleva corriendo detrás de un biombo, que lo ha narrado 500 veces Tomás Gómez, cómo lo vio él personalmente. Y que el propio Josep Borrell dijo que iba en la candidatura de Pedro Sánchez y le dijo, Pedro, así no, delante de todo el mundo. Claro. Y ahora tenemos evidencias, pruebas de amaño en las primarias de 2017. Es decir, es que no ha perdonado una. Del mismo modus operandi. Pero Carlos, aquí hay 2 cosas que a mí me siguen indignando y que yo creo que algún día saldrán. No sé si yo lo veré, pero una. Los de la famosa banda del Peugeot no vinieron a hacer presidente a Pedro Sánchez. Vinieron a enriquecerse al PSOE. Esa es la primera. Y la segunda, que tiene que ver con las primarias, es a cambio de qué se introdujeron en las urnas papeletas de gente que acababa de afiliarse al Partido Socialista, porque nadie mete una papeleta en una urna porque se lo diga el primero que pase por la calle. Yeah. A mí lo que me gustaría saber es a cambio de qué en Andalucía hubo 800, un engorde del censo de 800, por qué en Guadalajara se inflaron los censos, ¿Por qué las actas las custodiaba Koldo y su señora, etcétera, etcétera? ¿A cambio de qué? Eso es lo que algún día tendremos que saber, porque desde luego gratis no fue. Juan Antonio, te tengo que reconocer que me encanta escucharte, pero te reconozco que me despierta un cierto pozo de tristeza, porque te das cuenta que al final, si en los partidos hubiese gente normal, sería tan fácil que este país fuese de maravilla, sería tan absolutamente fácil. Juan Antonio, con un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, siempre, hasta luego. Nada, un placer. Mira, en esta línea hoy que he estado, voy a hacer una publi, pero no importa, son amigos. He estado en 120 en Telemadrid y han entrevistado a Cándido Méndez. Cándido Méndez también se cayó del caballo y vio la luz hace ya tiempo. Y dice cosas sensatas, no como las que decía. Sí, lo que es verdad que Cándido Méndez se cayó del caballo cuando en el caballo ya no cabían más subvenciones. No, claro. Pero bueno, ¿sabes? Pero, no, es otra forma de caerte, no, pero bueno. Pero quiero decir que está viendo ahora la realidad, ¿no? Como otras personas, aunque su pasado sea como sea, en realidad, bueno, tampoco Felipe González así fue un salto, o sea que... Tú no has debido escuchar algunos de mis editoriales, que vamos, hemos repasado todos los casos de corrupción de Felipe González. Es que te quiero decir, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues que se ha caído del caballo y es un facha, pues vea, pero tiene un pasado, sí, bueno, pues Cándido Méndez también tiene un pasado, pero lo que yo quería decir es que están un poco en la línea todos, ¿no? Que tiene mucho sentido del cómo está el PSOE ahora mismo, que es ¿por qué está así el PSOE ahora mismo, aparte de toda la corrupción y todo? Porque ya no piensan en el partido, piensan en un conjunto. O sea, Sánchez solo no piensa en Sánchez solo, piensa en Sánchez y mi equipo, que el equipo son los socios. O sea, no puede ser que el PSOE... Te reconozco, Carmen, que tampoco me vale lo de pensar en un partido. Es que esto se llama España. No. Es que si te metes en política para pensar en un partido empezamos muy mal. No, pero quiero decir, cuando dices pensar en un partido es, joder, pensar en una opción. O sea, tienen derecho, puede haber... hay partidos que pueden tener otra ideología, obviamente. Esto es una democracia. Entonces, el Partido Socialista siempre ha tenido un camino. Te podía gustar o no, tenía un camino. Pero Sánchez no tiene un camino, él, y ni para él ni para el PSOE. Ahí no hay ideología, no, efectivamente. Es solo él, Sánchez y sus cuates, no son del Partido Socialista. Pero lo que sí que es cierto es que
durante las 2 primarias a las que Sánchez se presentó nunca quedó claro con qué fondos había sufragado todos los gastos que tuvo, a pesar de que Koldo García Izaguirre ha declarado ya en varias entrevistas que ahí se usaron fondos procedentes, que era dinero negro, de las saunas, del suegro de Sánchez. Y luego también hemos escuchado una cosa muy coherente, ¿no? Que es que aquí muchos de estas personas que ahora están siendo investigadas por la justicia no solo cobraban comisiones ilegales para ellos, sino también para financiar al propio Partido Socialista. Y eso se está investigando ya en la Audiencia Nacional, y yo creo que eso va a ser, vamos, estoy convencido, tengo elementos de juicio para decir que es que eso va a ser como abrir la caja de Pandora. Y con mucha sustancia. Si queréis saber qué es lo que opina Pedro Sánchez de determinada gente que mantiene una actitud crítica contra él dentro del Partido Socialista, escuchad lo que dice Felipe González, que en el fondo yo estoy convencido que no se lo dice a Felipe González. Por Felipe González yo estoy convencido que siente el mayor de los desprecios / ignorancia. Pero yo estoy convencido que lo piensa por gente que podría estar siguiendo, gente que estuviera tentada de votar a otro Partido Socialista. Miren el desprecio. A ver, Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés, que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. Le ha faltado la risa esa que le suele salir de Gallo Claudio. Federico dice que es una risa como de mula. O sea que sí, es que es así. Pero es que esto Sánchez ya lo ha dicho muchas veces, ¿no? Siempre cuando se le preguntaba si iba a votar la legislatura, siempre le contestaba hasta el 2027 y lo que queda. Por lo tanto, aquí estamos viendo que él de dimitir nada y que va a seguir, vamos, hasta el último momento. Por cierto, Zapatero... Ese sarcasmo que no te sale. O sea, porque es que no le sale. Porque la cara le delata. O sea, cuando dice estas cosas hay que verle decir, o sea, oírlo y verlo. Porque el conjunto es de un tío que, o sea, está descompuesto por lo que está diciendo. Fíjate que yo estoy convencido de que él cree que puede volver a ganar las elecciones. Él considera o tiene un plan, y además lo hemos visto, y el plan está en marcha para que en caso de que pierda, él siga controlando el Partido Socialista a través de las María Jesús Monteros, de las Diana Morans, de las Pilar Alegrías. Él sabe que no ha puesto candidatos para ganar las elecciones regionales. Él sabe que ha puesto plebeyos que le van a mantener el sillón en caso de que él pierda. Y quiere que lo vuelvan a votar en uno de los congresos del Partido Socialista como candidato después. Ese es el plan suyo, después de perder la gobernabilidad. De hecho, solo una cosa, en esa rueda de prensa de la India también ha dicho que a él las elecciones autonómicas en realidad no le... Ahí lo que le importan nada. No, lo que le importan son las generales. Claro. Es que lo ha dicho, o sea, lo ha verbalizado. Pero fíjate que yo creo que él está tranquilo porque él sabe que tiene pactado con Zapatero un retiro dorado en caso de que esto falle. ¿Cuál es el retiro dorado? El mismo que el que tiene Zapatero. La pasta. El Grupo de Puebla, las relaciones con Venezuela, con Cuba. Ahora con Venezuela, evidentemente se le está fastidiando. Y con Cuba. Pero están migrando a los negocios chinos. Bueno, pues de negocios chinos sigue saliendo información. Y hoy en Libertad Digital, por ejemplo, publicábamos que José Luis Rodríguez Zapatero forma ya parte de un grupo de consultores totalmente VIP. Ahí hay exmandatarios de distintos países europeos. Es decir, que aquí está todo el mundo a lo mismo. A pasar la boina a los chinos, como sea, para seguir llenando el zurrón. Bueno, pues ahí está él. Es una empresa tecnológica china, Quick Laser, que se dedica y tiene además el objetivo de convertirse en uno de los grandes proveedores dentro de España y dentro del resto de países. Es decir, que están en plena invasión comercial. ¿Y a quién están utilizando? Pues igual que utilizó Gazprom, es decir, el gas de procedencia rusa, utilizó a Roden en Alemania en su momento. Están comprándose políticos. Y yo estoy convencido de que esa tranquilidad aparente de Pedro Sánchez es: si se me acaba esto, me pienso vender al mejor postor, utilizaré mi agenda para tráfico de influencias y seguiré con toda esta historia. Y se acabó como ha hecho el primo Zapatero. A Schroeder le pagaban más de 1 millón de euros. Bueno, sigue viviendo de eso. Sigue viviendo de eso. Y de destrozar a Alemania, que los ha destrozado. Lo destrozó porque no solamente les dejó pillados con el gas y la otra con lo verde. Que ya has visto las declaraciones del nuevo primer ministro, sí, pero que cuidado. Ha dicho: no creo que haya un país que haya metido tanto la pata, y le ponía, como hemos hecho nosotros, ¿no? Que vuelven a volver a la nuclear y todo. Y
las contestaciones eran sí, España, sí, España, sí, España. Pero fíjate, yo estoy convencido que no son meteduras de pata. O sea, en algún momento a lo mejor nos enteramos de qué pacto es Roder con Angela Merkel. Porque cuando tú dejas que un país dependa de esa manera de las energías renovables y estás desmantelando las nucleares, ¿a qué la abocas? A que en caso de una necesidad, que vas a tenerla sí o sí en infinidad de momentos a lo largo del año, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo único que puedes hacer? Quemar gas, porque son las centrales que siguen, las de ciclo combinado, que se dedican a quemar gas. Es decir, le estás abocando sí o sí, y en el caso de Alemania, a tener que comprar el gas ruso. Es decir, que es Roder y Angela Merkel, o nos lo demuestran mucho, no, es Roder, o tiene toda la pinta de que... No, es Roder, obvio. Es pero Roder, Angela Merkel igual. Con su cobro y su todo. De Merkel no ha salido nada. Eso no quiere decir... han salido los hechos. Eso no quiere decir que no haya... Y habrá que investigar exactamente si Zapatero está percibiendo alguna remuneración económica de todo este lobby chino al que está ayudando. ¿Por qué? Porque de Plus Ultra sí que la ha percibido a través de Julio Martínez. Ha dicho abiertamente, y en el comunicado que tiene colgado la empresa, lo hemos publicado en Libertad Digital, ha dicho que los tiene fichados, que los tiene contratados. Claro. Bueno, pues en mi pueblo un contrato va unido a un sueldo. Dinero, Va unido a un sueldo. Y si es un contrato VIP, tendrá, digo yo, un sueldo VIP. Sí, no, y además es que los continuos viajes de Zapatero a China, multitud de chinos que vienen a visitarlo al despacho que tiene en la calle Ferraz, enfrente del Partido Socialista, y bueno, y la realidad es que todo el lobby, las empresas que forman parte del lobby chino con el que está colaborando Zapatero, aquí en España están recibiendo subvenciones públicas. Y que no se nos olvide, una de las áreas en las cuales han penetrado a través de José Luis Rodríguez Zapatero y de su comisario de referencia, Segundo Martínez, ha sido en la policía. Y el sistema de escuchas SITEL, el famoso, con el que se hacen los, no sé, a mí no me gusta llamarle espionajes, pero bueno, hay gente que le llama espionaje, los pinchazos telefónicos. Cuando son legales no son espionajes, son intervenciones policiales. Pero bueno, con los que se hacen esas escuchas ya está controlado por los chinos, ya está controlado por Huawei. Nos vamos a publicidad y volvemos corriendo con más tramas y con más asuntos los que siguen saliendo. Vamos a repasar la actualidad de qué está ocurriendo con todo el tema del DAO. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a actualizar la información, empezando por la ofensiva parlamentaria que ha anunciado el PP contra el Gobierno para que asuman responsabilidades políticas por la acusación de violación contra el exdao de la policía. Los populares han registrado una proposición para solicitar la dimisión del ministro del Interior. Además, han pedido que se revisen todas las medallas remuneradas que se han concedido tanto al DAO acusado como a los mandos afectados por la querella. Además, se van a plantear una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso y la solicitud de comparecencia urgente en la Comisión del Interior, tanto de Grande Marlaska como del director general de la Policía y de la nueva directora adjunta operativa interina. Aquí en la Noche de Cuesta hemos hablado con Josema Vallejo, que es vicepresidente de la Asociación por una Policía para el Siglo XXI. Vallejo está convencido de que Marlaska conocía esta presunta agresión sexual. Esto es algo que sabíamos asociaciones y periodistas desde hace ya meses, no con nombres, no con apellidos, pero resulta que eso lo sabemos cualquiera que estemos un poquito al día de esto, y resulta que el Servicio de Asuntos Internos no lo sabía. Mire, eso no se lo cree absolutamente nadie, es imposible de creer. Estoy convencido de que lo sabía, como estoy convencido de que Pardo Piqueras lo sabía, evidentemente el ministro por boca de Pardo Piqueras. Bueno, enseguida analizaremos el acto que ha protagonizado hoy Gabriel Rufián, un acto en el que el portavoz de Esquerra, partido separatista, hay que recordarlo, ahora pide el voto de toda España. Esto es surrealista. Bueno, acto en el Congreso, portavoz de Esquerra en el Congreso, y ha propuesto repartirse las provincias por partidos para tratar de ganar a Vox. En unos minutos lo comentaremos con nuestro compañero Ignacio Escudero, un acto en el que no ha estado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tampoco estará presente en la presentación de la alianza que harán Sumar, Más Madrid, Comunes e Izquierda Unida este sábado en Madrid. En redes sociales, Yolanda Díaz ha dicho que le ha parecido bien lo que ha dicho Rufián, y hoy en una entrevista en La Sexta le han preguntado si ella quiere seguir liderando la izquierda al PSOE. Esta ha sido su respuesta. Creo que lo importante ahora es movilizar a la gente progresista, darle razones para que si salgan de sus casas y digan, oiga usted, pero ¿cómo es posible que esté pasando estos espectáculos que estamos viendo en el Congreso? En su acto de hoy, eso sí, Rufián no ha despejado ninguna incógnita sobre su futuro. O sea, yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Por cierto, que el presidente del Gobierno... Ha dicho Pedro ganar, Sánchez, pero no ha dicho el qué, ¿no? O sea, puede ser dinero, ¿no? Vale. Que lo que quiere es ganar, y además de ilusionar. Por cierto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy mismo también ha evitado hacer autocrítica sobre los últimos batacazos electorales del Partido Socialista. Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales.
Bueno, la dirección de Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith del partido por desacatar la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. La dirección del partido había aprobado por unanimidad el pasado 12 de febrero relevar al exsecretario general de Vox, Ortega Smith, como portavoz del grupo municipal y nombrar en su lugar a Arantxa Cabello. La decisión fue comunicada formalmente a los concejales para que se ejecutara de manera inmediata. Sin embargo, Ortega Smith desautorizó la convocatoria de una reunión del grupo realizada por la nueva portavoz y mantuvo su firma y sus atribuciones como portavoz municipal. Yo todavía recuerdo, yo llevaba a Santiago Abascal y a Javier Ortega al programa que tenía en BO7, en las tertulias, creo que debía ser en el año 2008-2009, cuando nadie daba cuartelillo al naciente, todavía no existía, al naciente Vox, que en aquel momento era la asociación, no me acuerdo cómo se llamaba, de defensa de la nación española. Y algunos le dábamos ya apoyo. Eran íntimos. En estos momentos, que mire la gente cómo está. Iván Espinosa Los Monteros también, ¿no? Aunque sí, pero vamos, en aquella época yo recuerdo a los que llevaba era ellos dos. Y eran íntimos, literalmente íntimos. Bueno, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha alertado de que la región ha tenido que desconectar la gran industria hasta en 2 ocasiones en lo que va de año para evitar otro gran apagón. Por cierto, que esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. O sea, lo ha anunciado la Comunidad de Madrid o lo ha dicho la Comunidad de Madrid. Esto viene de Red Eléctrica y viene de nuestras inversiones nacionales, evidentemente. Lo ha reconocido hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Esta política energética del Gobierno de Sánchez es el elefante en la habitación. Un agujero negro que nos detendrá en seco a Madrid y a todo el país. El consejero ha asegurado que la causa más probable del apagón de abril de 2025 fue la inestabilidad causada por las energías renovables. Además, la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir que no se cierre la central nuclear de Almaraz. Bueno, pues creo que nos está escuchando ya Dieter Brandau. Dieter, ¿cómo estás? Dieter, hola. Muy bien, buenas noches, Carlos. Gente aquí tu casa, ¿cómo estás? Hombre, y encima escucho a Carmen Tomás. ¡Qué ilusión, Dieter! Oye, Alejandro Entra Más Agua lo puedes apadrinar, ¿eh? También. Que es como para llevárselo a casa. Pero yo tengo aquí un... Pero que me gustaría felicitar a Dieter porque de la Radioteca el podcast que me encantó fue el del Hermanísimo. Es que fue bestial, me encantó. Enhorabuena, porque estaba muy bien hecho. Yo, sin embargo, me quedé todo el podcast con la boca abierta con lo de los cubanos y la esclavitud en los cubanos. O sea, una cosa espeluznante. O sea, pues Dieter, vendete, todos los pueden volver a escuchar en la Radioteca, en nuestro canal de YouTube. Pero el último va de trenes, claro, que no podía ser de otra manera, Dieter. Sí, pero fíjate, Carlos, va de trenes, pero al hilo de lo que estabais contando ahora mismo del tema energético y del apagón, una de las primeras cosas que hacemos en el podcast, que efectivamente es el mes que ha cambiado la historia del tren en España, coincidiendo con los 31 días que han pasado desde la tragedia de Adamuz. Pero una de las primeras cosas que hacemos en el podcast es una comparación entre lo que dijo el gobierno de Pedro Sánchez cuando hubo ese apagón y el caos energético y lo que ha dicho el gobierno de Pedro Sánchez cuando ha habido el caos ferroviario. Y la verdad es que yo no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero recomiendo a la gente que escuche el podcast y además esta parte en concreto también, porque es increíble cómo calcan el guión como si tuvieran una planilla y sustituyeran simplemente la tragedia, la emergencia, la urgencia que tuvieran. Lo tienes seleccionado, ¿verdad? Sí, lo podemos escuchar si queréis. Lo que vais a escuchar es a Agesen, a Pedro Sánchez y a Óscar Puente, hablando, sobre todo a Agesen y Óscar Puente, hablando primero del apagón y luego del accidente de Adamuz, teniendo ese sentimiento de culpabilidad del que tiene que decir cosas, diría Óscar Puente, rellenar el relato, porque si no van a pensar que es culpa nuestra. Si queréis lo escuchamos. Vamos a verlo, venga. Nosotros a día de hoy las causas no las podemos conocer. No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque. Lo que me parece irresponsable es categóricamente identificar ya cabezas de turco sin saber quién, cómo, cuándo y por qué ocurrió el día 28. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias. Hablamos de un sistema altamente complejo. Es una investigación compleja. Con fenómenos interrelacionados que van mucho más allá.
El accidente es tremendamente extraño, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. No podemos decir que las renovables fueran la causa. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento y no estamos en un problema de falta de inversión. Creo que la desinformación no es lo más adecuado. Se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están totalmente contrastados. No vamos a trasladar teorías, no vamos a trasladar ningún tipo de especulación. No se va a realizar ningún tipo de especulación. Hemos creado un comité específico con expertos de ciberseguridad. Hay una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. ¿A esto cómo le llamamos, Dieter? ¿Manual de resistencia o...? Pues sería una buena manera de llamarlo, pero habéis visto que hay veces que no hace falta decir más ni comentar más. Yo recuerdo cuando presentamos la radioteca en este programa la temporada pasada contigo, que dijiste algo que yo me quedé con ello, y es, hay tal volumen de información, se producen tantas noticias, incluso tantas noticias sobre un mismo hecho, sobre una misma noticia, que al final la gente se pierde y que se necesitaba algo para ponerle un poco de pausa y poner los acontecimientos en orden cronológico, porque claro, Óscar Puente ha dicho tantas cosas en este mes que o estás muy pegado a la información. Mira, yo mismo he estado trabajando con el equipo de la radioteca en esta cuestión y he estado muy pendiente. Y ni siquiera yo era consciente, hasta que no hemos hecho toda la recopilación de cosas que ha dicho Óscar López o Pedro Sánchez, de las barbaridades que se decían sin preocuparse, además. Mira, os voy a poner otro momento y ya no destripo más el podcast para que la gente lo escuche, pero el momento, a ver si lo tienen preparado Marta, el momento en el que Óscar Puente y Pedro Sánchez hablan sobre los trenes auscultadores. Porque hasta para desmentir lo que Pedro Sánchez dice que es un bulo, suelta el otro bulo. Porque una de las noticias, si uno se escucha el podcast entero, va a ver cómo se cambia de versión en lo de las vías. No, las vías eran... primero se habían renovado completamente, luego, como completamente suena mucho a completamente, es decir, a todas, se hizo de forma integral. No, luego de forma generalizada. Pero con lo de los trenes de auscultación de las vías, fue curioso porque Pedro Sánchez, para decir que la oposición mentía, citó a Puente como autoridad, cuando Puente estaba diciendo otra cosa que no decía el presidente. A ver si lo podemos escuchar. Lo tiene. Los 4 que existen, tanto los que son auscultadores como también el Tango 106, están en funcionamiento, como el señor Puente ha dicho. España dispone en su conjunto, para las líneas de alta velocidad, de un total de 9 trenes auscultadores en servicio. Cuando llegamos al gobierno había 3 y ahora hay 9, el triple. Está claro, ¿no? Claro, el problema de que esté claro es que Óscar Puente dijo que había 9, Adif dijo luego que había 6, Pedro Sánchez, para citar a Puente, pero claro, como sabía que era mentira lo de 9, dice que dijo 4, y en realidad los maquinistas dicen que solo hay una máquina auscultadora que esté homologada. ¿Sabes lo que pasa? Que seguro que a estas alturas ya tiene Moncloa alguien haciendo el resumen de la radioteca y estará diciendo, ¡buah! Si con las que he metido con las viviendas sociales, aquí 160 y pico mil, aquí 30.000, aquí 40.000. 200.000, hicimos un podcast llamado El Desenladrillador, en el que íbamos contando todas las trolas que iba diciendo, pero es que al final es que las sigue diciendo. Es su trabajo ponerlo en orden. Dieter, es que las sigue diciendo. Me da igual es que el otro día nos la volvió a meter dice, ahora me vamos a movilizar en los fondos del Fondo Soberano hay rumores de España y vamos a hacer 15.000 viviendas para empezar. Hay rumores de que cuando saca a pasear a la perrica turca, saca a pasear la famosa piedra que ha debido bendecir 556 veces en la Operación Campamento. Ha movilizado la Operación Campamento. Y el chaleco, se han inventado lo de movilizar. El chaleco reflectante, que también se le ha visto con él. Movilizar. Dieter. Que iba a decir que llegamos a un pacto, el equipo de la radioteca, de... Lo más difícil para nosotros es cuándo paramos, porque claro, estás terminando el podcast
y de pronto te vuelve a hacer otro anuncio. Sí. Con el de la vivienda ya dijimos, vamos a dejarlo en 368.000 viviendas anunciadas y prometidas, porque como sigamos nunca paramos. Y el del hermanísimo, que decía que además nos ayudó mucho entre ambas aguas para hacerlo, y al final tenías que poner un tope porque si no, es que ese nos duraba el doble, pero tuvimos que recortarlo por, claro, al final decir, bueno, ¿qué me ha quedado fuera? Me acuerdo, Carlos, que contigo que nos ayudaste mucho también, al final teníamos que seleccionar porque si no, es que es interminable. Pues con esto ha pasado un poco lo mismo, pero hemos querido que dure los 47 minutos que dura porque había que contar todo el contexto. Y el contexto es que cuando surge la tragedia de Adamuz, primero dicen que no es culpa suya, intentan desviarlo a la parte privada, como pasó también con el apagón, si recordáis. Sí, la culpa es de las eléctricas. Eso es un clásico, la culpa es de las empresas es un clásico, sí. Claro, luego no puede ser culpa de su política, es decir, con el apagón era la apuesta por las renovables y castigar la nuclear. En este caso no puede ser culpa nuestra porque la liberalización fue mala. Pero como recordamos también en el capítulo que hemos sacado hoy, ellos fueron los que dijeron que gracias a la liberalización que ellos habían impulsado, se había democratizado el mundo del tren y que la gente menos pudiente iba a coger ahora la alta velocidad, que era una alta velocidad elitista. Ahora ya no les gusta. Te veo, Dieter, preparando uno sobre el burka. Que eso también, las versiones socialistas son históricas pues e histéricas. Pues fíjate, te voy a adelantar, que para eso juego en casa, te voy a adelantar sobre el cuál estamos trabajando. Y estamos trabajando sobre la regularización express y masiva de inmigrantes ilegales. Pedazo de tema. Pues eso también te va a tocar esperar, porque a saber lo que va a pasar. Claro, el problema es que va a pasar rápido. Sí. Claro, pero fíjate, es que no sé si tendremos que hacer otra radioteca más sobre este asunto, pero solo con lo que está pasando ya, desde que el gobierno ha anunciado que todavía no ha puesto negro sobre blanco lo que va a hacer, ya se está viendo el efecto que está teniendo, que no es solo un efecto llamada, es un efecto, no diré el nombre porque va a ser el titular, pero un efecto que se está viendo con las consecuencias. Y es así, es decir, que trabajo no nos falta nunca. Desgraciadamente tienes que contar cosas que son dañinas para el país, pero este hombre es que no para de dar contenido. Fíjate, ayer en el programa Código 10 en 4 mostraron un mail, estábamos allí, y mostraron un mail de la Generalidad Catalana en la que se les decía a los responsables de prisiones que sepáis que todos los que están en estos momentos inmigrantes en prisión preventiva tienen la capacidad de acogerse al proceso de regularización. Expresamente, para que no hubiera dudas. Nos dijo Perdiguero que como no han tenido juicio, no tienen una sentencia pues no son delitos, no tienen penales. Que un placer enorme. Oye, adiós, Dieter, adiós. Y sigue contándonos todo lo que vayáis sacando. Sigue siendo la luxury de la noche. Vale, gracias. Y ya sabes que seguiremos contactando contigo para que nos vayas contando todo lo que saquéis en la radioteca, Dieter. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena por el programa. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Oye, vamos a hacer un repaso, porque en este programa no nos olvidamos de las víctimas, por cierto, ni de las víctimas ni de lo que ocurre. Hoy era segundo día de la reapertura de la línea, pues hoy ha tenido que volver a parar otro tren. O sea, así vamos. Y ayer nos contaba Rafael Escudero, el responsable, el portavoz del sindicato ferroviario, y nos decía, mira, hay tramos en estos momentos a 30 kilómetros por hora, en el AVE, hay tramos a 60, hay tramos a 160, y básicamente lo que no hay es tramos a 300. Esto es el AVE en el que nos hemos gastado un dineral. Y salen todos con retraso. Todos, claro, porque vas acumulando los retrasos. Y era democratizar, para que las clases más bajas pudieran disfrutar pero la alta velocidad. Ahora la culpa la tienen los que han venido que han bajado los precios. Pero vamos a recordar la situación que tienen en estos momentos las víctimas que siguen estando, especialmente los que están todavía hospitalizados. Sí, porque es verdad que ha pasado un mes, pero todavía hay gente que está hospitalizada. Concretamente, según el último balance, habría todavía 7 personas heridas hospitalizadas. Uno de ellos es menor, se encuentra, eso sí, en planta, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los 6 adultos, 1 está todavía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital
Hospital Regional de Málaga. Hay que recordar que después del accidente hasta 126 personas fueron atendidas en distintos centros sanitarios de Andalucía y bueno, pues el balance obviamente ha mejorado muchísimo, pero todavía, como decimos, hay 7 hospitalizados, uno de ellos en la UCI. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. A ver, haznos un resumen de este acto estrella, brutal. Se ha parado Madrid, cuestión interplanetaria, los satélites han dejado de orbitar, porque iba a hablar Gabriel Rufián y Emilio Delgado, y además iban a ser moderados por Sara Santaolalla. Sí, ha sido un acto con un discurso apocalíptico de Gabriel Rufián. Apocalíptico porque no ha sobrevivido ahí ni el tato, se han quedado todos fritos. Pero que era un bautizo o algo así, ¿o cuántos había? Pues el aforo de la sala es de 500 personas, pero no especifica si para conciertos, para eventos, porque al final cuando están sentados y hay mesas y demás, supongo que será más reducido. Entonces, claro, hablan de una sala llena con un aforo de 500 personas, claro, pero al fin y al cabo son... Bueno, hay que cogerlo con matices, eso siempre. Vamos a hacer un acto multitudinario ahí fuera, en el cuarto de las escobas, ¿vale? Así que ya podéis ir cogiendo porque cabe persona y media. Además que vale, pero le vamos a calificar de acto multitudinario. Nada más cuando cabía una escoba. Cuando coges un salón pequeño, pues claro, eso es lo que hacen los políticos siempre. Presumen de que en streaming, ¿no? Que les han seguido 25.000 personas. 25.000 personas, es vaya churro. Un éxito, dice. Vaya churro. Sitio en streaming, así que al final también cualquier periodista que no pudiera asistir, acudir, solo tenía una forma de seguirlo, así que de hecho, no sé si había más periodistas o más interesados en escucharles. Quiero decir que no fueran periodistas. Pues desde donde yo estaba en la sala, que además era un poco en la parte trasera, así que se podía ver bien. Te has quedado ahí para salir corriendo, ¿eh? Bueno, han terminado. Desde se veían más periodistas que público en general. Sí. Bueno, resume si esto se puede resumir de alguna manera. Pues vamos a intentarlo de alguna manera. Lo primero, bueno, el discurso apocalíptico en el que ya estamos acostumbrados de Gabriel Rufián contra las derechas y el demonio que viene y bueno, pero estaban gobernando ellos, ¿no? Digo. Sí, no, y que a lo mejor estamos equivocados todos. Vale. No, pero de cara a lo que puede venir, pues en ese intento de hacer un acto que era un diálogo, pero que ha sido al final un meeting, porque tampoco ha habido preguntas además de los periodistas, pues alarmaba así, de esta manera, a la gente que iba a escucharle. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene, muy consciente, y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre, incluso sana, de izquierdas, derechas, ¿no? No. Lo que viene es salvaje. Cuando vino este hombre al salvaje oeste que decía voy a aguantar 2 días en Madrid, pero me vuelvo corriendo a Cataluña. ¿Y cuánto tiempo hace que lo tenemos aquí empotrado? Que no hay manera de echarlo, pero ni con agua caliente. Más de 10 años. Sí. Y ahora tiene miedo, o sea que se nos va a traer, el efecto reagrupación familiar lo vamos a tener ya. Ahora que no te quieren ni ver en RC... Dice, tengo miedo, claro, de perder el sueldo. Exacto. Y de tenerte que poner a trabajar. Y pues dentro de ese discurso apocalíptico y de lo que él llama los salvajes que vienen, pues tenía también guiños a los que quiere que sean sus socios en esa supuesta coalición. La mayoría de ellos, además, independentistas, separatistas. Y claro, hablando de miedo a los salvajes, pues el primer guiño ha sido para Bildu. Ha sido para... esos son los buenos. Exacto. O sea, si eres etarra o proetarra, eres de los buenos. Si eres una persona que te dedicas a trabajar para intentar acumular una propiedad y que no te venga un ocupa, eres malo. Ha sido un guiño a Bildu que, bueno, no sé si se lo tomarán incluso como un insulto porque les ha llamado patriotas. Y además lo hace, no puede perder la oportunidad de meter por medio a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharlo. Para volver a repetir lo que ha sucedido estos 6 años, se necesita orden. Y no mirarnos al ombligo. ¿Quién ha sido más patriota? ¿Merchez Purúa, Óscar Matute o Isabel Díaz Ayuso? Creo que ese capital político, que es un tesoro... ¡Qué vil! Qué fuerte. Sí, seguía con los guiños también, más allá de Bildu. Hay que recordar que lo está haciendo en la semana en la cual llevamos al menos 3 etarras sanguinarios puestos en la calle, entre otros por los pactos de gente como Gabriel Rufián, que han respaldado a este gobierno para que pueda traspasar la competencia penitenciaria y se suelten. A estas alturas me parece que son ya 113 asesinos que están por las calles. Así que, Gabriel Rufián, vete a donde yo te diga a dar lecciones de democracia y de patriotismo, hijo mío.
Pues otro de los guiños a otro partido que intenta convencer es a Podemos. En esa batalla con Sumar por ver qué coalición de izquierdas coge fuerza, pues le hace un guiño a Podemos, pese a que su portavoz ayer mismo llamaba a esto una simple charla, como también las hay de música o de cine, y le quitaba importancia. Vamos a escuchar lo que decía sobre Podemos. Podemos ha sido, es y para mí será una formación política imprescindible para la izquierda de este país. Bueno, al final, en la sala, como decíamos antes, aforo de 500 personas, casi todo, bueno, gran parte, por lo menos lo que yo veía, periodistas, más de 40 políticos invitados, y bueno, sí que había mucho caos en la organización, muchos periodistas acreditados, otros sin acreditar que al final han conseguido entrar. Una misión del Colegio de Maristas que estaban despistados y les han dicho pasar. O sea, es que no había, eso sí, gente lo que se dice, gente no había. Poca. O sea. Había gente muy mayor. Y luego de la gente que ha ido, habrá que ver quiénes no son figurantes, como vemos en el caso de Sánchez. No han utilizado la técnica. Yo en Pamplona les he visto, esto es literal, esto es real. Batasuna hacía los actos en la Plaza San Francisco, los mítines, y los hacía y te daba caña y bocata de tortilla. Por cierto, de tortilla española. ¿Vale? Esto es literal, ¿eh? Esto es literal, pero esto lo he visto yo. Son unos expertos, siempre han llevado autobuses con la gente con bocata y... Sí. A los mítines. A llenar. Claro. A llenar el mítin. Cerveza, importante. Hombre, claro, anarquía y cerveza fría, siempre se ha dicho. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos con Luis Fernando Quintero, porque se le ha ocurrido una cosa a Yolanda Díaz y al gobierno. Dice que hay que atacar a los corruptores. O sea, el gobierno más plagado de corruptos dice que tiene que atacar a los corruptores. ¿Quiénes son los corruptores? Las empresas, obvio. Por supuesto. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.